comunidad de creyentes en comunión. Quisiera hacerles la pregunta, de pronto nunca han pensado en esto, pero ¿por qué dejó Cristo su iglesia aquí en la tierra en lugar de llevarnos directamente al cielo? ¿Por qué Dios dejó una iglesia aquí? ¿Por qué estamos aquí 2000 años después de la resurrección? Todavía esperando que Él vuelva y sabiendo que un día volverá. Y cuando partamos de este cuerpo también tenemos la esperanza de estar con Él. Pero ¿por qué estableció Cristo una iglesia? Podremos hacer muchas cosas de una manera mucho mejor allá. Amén. Allá no tendremos que luchar con esta carne, ¿cierto? Allá no tendremos ninguna persecución. Allá no tendremos ningún problema físico, enfermedades, nada de eso. Allá nosotros viviremos en perfecta comunión con Dios y los unos con los otros. Pero entonces, ¿por qué Dios no nos llevó directamente allá? Obviamente estamos aquí porque hay que hacer su voluntad, llevar a cabo la gran comisión. Pero saben que hay muchas instrucciones en toda la Biblia sobre la iglesia y que Dios puso aquí una comunidad de creyentes, especialmente en iglesias locales, visibles, congregaciones reales. ¿Y por qué puso una iglesia? Sí, para llevar a cabo la gran comisión, pero en toda la Biblia vemos también que es un ensayo para la eternidad. Lo que estamos haciendo acá es un ensayo para la eternidad, porque eternamente estaremos juntos. Eternamente estaremos diciendo: gracias, Cristo, por todo lo que hiciste por nosotros. Eternamente estaremos en comunión, perfecta comunión ya. Yo estoy anticipando ese día. Amén. Amén. Un día estaremos allá, pero mientras tanto nos puso aquí para ejercer un ensayo para la eternidad y así cumplir la voluntad de Dios en el mundo. Estaremos hoy en el libro de Hebreos y vamos a estar en el capítulo 10 específicamente. Para que tengan un poco el contexto de Hebreos, me encanta este libro. Realmente el libro de Hebreos abre nuestros ojos hacia el propósito del Antiguo Testamento, porque todo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cristo, cuando vino, no fue algo nuevo, fue el cumplimiento de lo original. No fue algo nuevo, fue el cumplimiento del plan, del diseño de Dios desde el principio. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, yo no sé si les pasa a ustedes, uno lee la Biblia y dice: bueno, voy a leer la Biblia en un año, y hay algunos con nosotros en un plan como iglesia, y uno comienza en Génesis y interesante eso de la creación, interesante eso de Moisés, interesante eso de todos los demás, interesante de los reyes, o digo que uno llega ahí hasta Levítico, Números, y como sacrificios, holocaustos y leyes y vestimentas del sacerdocio, que hay que tener esto, que el otro, y como uno dice: ¿eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Cierto? A veces llegamos a esos listados de nombres y todo eso y las profecías, y como rasgamos la cabeza: ¿eso qué tiene que ver? El libro de Hebreos realmente nos abre los ojos, el entendimiento sobre el propósito de todo eso. Y como Jesús es mejor, es el tema de todo este libro. Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que Moisés, su sacerdocio es mejor que el de Aarón. Bueno, mi nombre es Aarón, pero yo no soy el mismo Aarón. Aarón fue el primer sacerdote de la Biblia, pero Jesús es un sacerdote mucho mejor que él. Jesús tiene su nuevo pacto, que es mejor que el antiguo pacto, que el pueblo nunca pudo cumplir realmente. Su sangre es mejor que la sangre de toros y cabras y macho cabrío. Dice, en todos los sentidos Jesús es mejor. Y ahora veremos una parte de la hora que, en cuanto a todo lo que es Jesús, ahora cómo aplicamos eso a nuestras vidas, porque el evangelio lo cambia todo. Nos da acceso a Dios en Cristo y pone en comunidad cercana a gente muy distinta. Estamos aquí de diferentes países, estamos aquí de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes partidos políticos. Imagínense, estamos juntos, algunos que en el mundo nunca estarían juntos. Estamos juntos y como una comunidad, no simplemente calentando una silla, pero viviendo en comunidad cercana. Entonces la iglesia local es una manifestación sobrenatural presente en este mundo de lo que viviremos los creyentes siempre en la eternidad. Entonces veremos hoy este estudio sobre Hebreos 10. Vamos a estar desde el versículo 19 hasta el 25 sobre este tema, una comunidad de creyentes en comunión. Versículo 19 de Hebreos 10 dice así: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por amarnos con tu amor perfecto. Nos has echado un vistazo y has demostrado tu afecto, tu amor, tu compromiso por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Pero no simplemente cumpliste la deuda de nuestros pecados, no simplemente nos perdonaste, sino también nos reconciliaste contigo mismo. Ahora podemos caminar, andar en comunión contigo. Y no solo eso, Señor, si esto no fuera suficiente, nos pusiste en comunión en una comunidad de creyentes. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender qué es eso, que nos ayudes a vivirlo, no simplemente hablarlo, pero vivirlo día tras día tras día, con corazones sinceros, Señor, acercándonos a ti y los unos a los otros. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay 3 verbos aquí que nos da la indicación sobre qué deberíamos hacer como creyentes a la luz del Evangelio. A la luz de todo lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros vemos que hay que acercarnos, hay que mantenernos firmes y hay que considerarnos los unos a los otros. Son verbos imperativos que indican también algo que debería ocurrir a la luz de lo que Jesús hizo. Dice en el versículo 19, así que, hermanos, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y ese gran sacerdote que está sobre la casa de Dios, acerquémonos. Pues esto lo que Jesús hizo por nosotros fue algo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Él compró nuestra salvación. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Él compró nuestra salvación. Nosotros no tenemos que acercarnos a Él ofreciendo un holocausto, así como tenían que hacer para cubrir el pecado. Ese holocausto lo hacían una y otra vez. Desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron y pecaron en Edén, pues Dios mismo les presentó esa opción de que un animal inocente tuvo que morir para cubrir la culpa, la vergüenza de Adán y Eva. Y así en adelante, desde Adán y Eva, y vemos con Caín y Abel, Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no de Caín, porque Abel ofreció sangre, ofreció un animal inocente y lo mejor de todos para cubrir los pecados, mientras Caín simplemente ofreció de entre lo que él tenía, de entre los cultivos. Entonces Dios dijo, no recibo la ofrenda de Caín, pero sí voy a aceptar la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre, dicen Hebreos, no hay remisión de pecados. Y así en adelante vemos por toda la Biblia que mucha sangre derramada para cubrir los pecados y cubrir los pecados y cubrir los pecados. Pero hoy en día estamos aquí y Cristo pagó con su sangre nuestra salvación una vez para siempre. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo y están felices porque Él hizo eso por nosotros? Él se presentó una vez para siempre. En los versículos anteriores, cuando nosotros vemos, por ejemplo en el 19 dice, así que hay que ver por qué dice, está conectado este pensamiento, esta conclusión a lo que dice anteriormente. En Hebreos 10:11, por ejemplo, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo podemos saber que tenemos acceso a Dios? ¿Cómo podemos saber que tenemos realmente perdón de pecados? ¿Cómo podemos saber que tenemos la salvación y la vida eterna? No es por lo bueno que somos, no es por asistir a la iglesia, no es por cumplir cierto nivel de sacramentos y cierta cantidad de buenas obras hacer en el mundo. No, solamente podemos saber porque Cristo se ofreció una vez para siempre por nuestros pecados y hemos recibido eso como nuestro sacrificio. Cuando Él murió fue en nuestro lugar, y el momento de oír ese mensaje y creer, la Biblia dice, somos sellados, somos salvos, tenemos entrada. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Luego las obras siguen, una vida transformada sigue, pero es evidencia, es fruto, no es la causa de la vida eterna, de la salvación. En el lugar de ofrendas, en el antiguo tabernáculo y templo judío, en el Antiguo Testamento, ¿saben que no había ninguna silla, ningún puesto para que los sacerdotes descansaran un poco? No había ninguna silla para ellos, para que se sentaran. ¿Por qué? Porque la obra de los sacerdotes nunca terminaba. Durante los siglos nunca terminaba su obra. Iban turnando y turnando, pero cuando entran tienen que hacerlo y luego salen y otra vez el siguiente día entran y tienen que hacerlo. En el lugar santísimo, solo una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, una persona, una vez al año, cumpliendo con un montón de requisitos, pudo entrar. Y si no cumplía perfectamente con esos requisitos, moría. Tenían que atar su pie con un cordón. Cuando Él entraba, nadie más pudo entrar. Y Él entra ahí está el arca del pacto, ahí están las otras cosas. Y Él ofrece la sangre para realmente todo ese año. Y Él entra, pero si no hace las cosas bien, entonces, y no sale, ninguna otra persona podría entrar a sacarlo. Entonces por eso el cordón, para sacarlo por si acaso. Eso dice en la Biblia. ¿Tan serio? Y luego nosotros vemos ahí, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en la mera presencia de Dios, pero es por la sangre de Cristo, es por la ofrenda que Él ofreció una vez para siempre. La salvación, la muerte expiatoria de Cristo, ahora solo se aplica a los que esperan en Él. Él ya pagó la penalidad. Pero es como alguien te da un detallito de cumpleaños, de Navidad. Si ustedes practican esas cosas, pues nosotros sí. Si ustedes no quieren practicarlo, está bien, no los juzgamos, tampoco nos juzguen, amén. Eso dice la Biblia en Romanos 14, léanlo por si acaso. Pero nosotros cuando intercambiamos regalos o de algo especial, si alguien me da un regalo, y ahí lo tengo, está como en una bolsa de regalo o de pronto está envuelto en papel, chévere, ¿no? Me da a mí un regalo y dice, bueno, eso es para ti, ya tiene mi nombre, ya tiene todo. Yo digo, bueno, pues súper. Pero ¿cuándo realmente ese regalo puedo disfrutar? Cuando lo destapo, cuando lo recibo, lo destapo, lo abro, ya veo qué es. Hay muchas personas que podrían entrar si creyeran en Cristo, porque Él murió por todos. Eso dice la Biblia una y otra y otra y otra y otra vez. Nosotros aquí no creemos lo que dicen a veces, que Cristo solo murió por estos y ellos van a creer si quieren o si no quieran, ellos van a seguir si quieran, si no quieran. No, la Biblia dice que Él murió por todos, puso su vida por los de todos el mundo, pero solamente se aplicará a los que creen en Él, a los que creen en Él. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, a los que le están esperando, a los que han esperado en Él. Cristo ahora intercede para siempre a los que han creído, por los que han creído en Él. Qué gran noticia. Romanos 8:34, hablando de esto mismo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los antiguos sacerdotes no podían sentarse nunca, pero Cristo ya está sentado, ahí está al lado del Padre, e intercede por nosotros los que hemos esperado en Él. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Nuestra salvación está para siempre completa en Cristo. Dios no se acuerda de nuestros pecados, ya los clavó a la cruz y ahora nos declara inocentes, perdonados, santos, justos, salvos, hijos, herederos y mucho más. ¡Qué maravilla! Tenemos acceso. ¿Ahora qué?
ahora acerquémonos. Eso es lo que dice en nuestro texto, en Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero. ¿Eso qué significa? Es decir, que nuestro corazón es veraz. Creemos de verdad, no estamos fingiendo, no estamos intentando impresionar a nadie, no estamos intentando figurar, no estamos haciendo nada, sino realmente creemos. Nuestra única esperanza es Él, solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz y salvación. No hay ninguna cosa que me pueda quitar eso porque yo creo. ¿Crees? ¿Crees con corazón sincero? Entonces acércate. Creemos de verdad, no lo hacemos por obligación, creemos y nos acercamos porque Él es nuestro Salvador. En Juan 2:23, cuando Jesús apenas está comenzando su ministerio, hacía algunos milagros. Y dice ahí en Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creyeron en su nombre viendo las señales, los milagros. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ellos dicen que creían, pero Jesús dice, yo los conozco. Y no. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en nosotros. Él sabe si realmente hemos creído o no. Entonces cuando dice acerquémonos con corazón sincero, es decir, con un corazón veraz, con autenticidad, algo así, que nos acerquemos a Él realmente creyendo en Él. Tú puedes engañar a muchos, tú puedes engañar a mí, a los otros pastores, a los otros líderes, a los hermanos a tu lado, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, pero nunca puedes engañar a Dios. Dios no se deja engañar, Él conoce lo que hay en ti. Entonces examínate a ver si realmente hay un corazón sincero. No tienes que dudar tampoco la salvación. Ahora acerquémonos en plena certidumbre de la fe. Eso es lo que dice el texto, plena certidumbre de fe. No dudamos porque fue Él quien nos invitó. O sea, no sé si a ustedes se han encontrado en un lugar donde realmente se sentían muy fuera de lugar, no, muy fuera de... como que no pertenecían ahí, en algún evento, alguna fiesta, algún lugar. ¿Se han sentido así? Yo estaba así hace días, yo estaba en una conferencia y como yo ahí muy callado al lado y como gente muy importante ahí. Yo no soy importante, yo soy simplemente un siervo de Dios, y nadie me conoce y está bien, a mí no me importa eso. Yo estaba ahí para aprender, pero a veces estaban hablando algunos de grandes cosas aquí, grandes cosas allá. Ahí estaba hablando uno que es un poco más famoso. Entonces el pastor anfitrión me conocía, entonces él se me acerca y dice, Aarón, quiero presentarte a este otro pastor, un escritor, un autor de varios libros y tiene ahí programas y todo eso. Entonces me presenta al pastor. Y yo como me sentía un poco más abierto luego para hablar. Y luego dijo, vamos a almorzar. Pues no con todos, sino con unos pocos, unos 3, 4 personas. Entonces fui a almorzar con ellos. Y ahí sentando en la mesa, al principio pensé, yo no debo estar aquí. Porque ¿quién soy yo para eso? Esa persona es alguien muy importante. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? Realmente me di cuenta que él también pensaba lo mismo. Y luego me daba cuenta que la otra persona también pensaba lo mismo, que todos somos simplemente siervos de Dios, un gran Dios. Es interesante porque cuando nosotros vamos a algún lugar y sentimos fuera de lugar, y el anfitrión ahí nos invita y nos presenta de pronto a otras personas, te hace sentir como que perteneces ahí. Eso es lo que hace Cristo. Nosotros como al acercarnos decimos, pero ¿en serio? Y Cristo viene y dice, sí, este es tu hogar, tú perteneces aquí. Y nos entra y nos presenta al Padre, nos presenta a los otros hermanos, nos presenta a todos y dice, este es nuestro hermano, él pertenece aquí en la familia, démosle la bienvenida, hay que conocerlo y pues es parte de quienes somos nosotros. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Así que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No tienes que dudar la salvación, tú puedes saber. Ten la plena certidumbre de fe porque está en Cristo y no en ti. Si estuviera en ti o si mi fe estuviera en mí mismo, entonces claro, vamos a dudar porque no somos perfectos, ¿sí o no? Dice en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Tú puedes saber. Tú puedes saber. No es un asunto de ser suficientemente bueno, es un asunto de haber creído, de tener al Hijo. Amén. Él es el que nos ayuda a acercar. Podemos acercarnos. Ahora acerquémonos, como dice ahí también, lavados los cuerpos con agua pura. Es dejar que el Señor nos haga aptos para la comunión. Me acuerdo de lo que dice en Isaías 6. El profeta Isaías ya estaba profetizando, compartiendo mensajes. De eso hablamos hace unos 3 meses cuando hicimos un estudio de ese texto. Él estaba ya sirviendo, diciendo, ay de ti, ay de ti, ay de ti, ay de ti, y de todas las naciones. Pero en un momento el Señor le permitió estar ahí ante la presencia de Dios en el trono, y pues ver a los serafines ahí cantando o diciendo, santo, 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 el Dios, Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria y Él está ahí en su trono. Y wow, ¿qué dice Isaías? Dice, ay de mí, yo no debo estar aquí. Y se inclina ahí, se cae como muerto. Y luego el Señor manda a un ángel para que lo purifique. Y se levanta y dice, ahora quiero que me sirvas, prácticamente. Te voy a comisionar. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, hay que permitir que Él nos lave, que Él nos santifique. ¿Saben que es un proceso? Cristo hace esto para su iglesia, pero solo tienes que dejarle hacer su obra de lavarte. Dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo lava a su iglesia, su esposa, para presentársela a sí mismo, una iglesia perfecta. ¿Sabes que te está lavando a ti también en nuestro proceso? Entonces, cuando nos acercamos a la luz del Evangelio, nos acercamos en Cristo, es con un corazón sincero, es con certidumbre de fe, es purificados también los corazones de mala conciencia, dice en el texto en Hebreos 10:22. La razón que muchos sufren en su caminar cristiano es porque saben que las cosas no están bien con Dios. Sufren a veces. Ya no hay gozo, ya no hay paz, ya no hay realmente comunión con otros hermanos, porque no hay realmente una comunión sincera con Dios. Saben que andan en el pecado, en desacuerdo con otros, y es hora ya de arreglar eso. Amén. Si eso es usted, es hora de arreglar eso para que nos acerquemos primeramente a Él. Tú puedes acercarte, hermano, en Cristo. Tú puedes acercarte con denuedo porque Cristo te abrió el camino. Ya no hay división, ya no es un acceso muy limitado. Cualquiera que cree, el niño más pequeño que entiende y cree el Evangelio, con el anciano que ya tiene mucho conocimiento, ya tiene décadas y décadas conociendo al Señor, sirviendo al Señor, tienen el mismo acceso a Dios. Amén. Ustedes tienen el mismo acceso a Dios como nosotros los que somos pastores. No hay una división ahí. Ustedes no tienen que simplemente creer lo que decimos y decir, bueno, pues ellos son los expertos. Ustedes también pueden estudiar la Biblia, pueden entrar en esa comunión íntima con Dios, pueden orar, pueden hacerle preguntas. El Espíritu Santo también está en ustedes, los que han creído. Entonces acerquémonos. Amén. No dejemos eso simplemente a los expertos. Tradicionalmente hemos oído, tú no puedes leer la Biblia porque te vuelves loco. No se puede leer la Biblia porque se vuelve loco. ¿Por qué? Porque fue una forma para controlar a las personas diciendo, no estudien ustedes, dejen eso a nosotros los expertos, y así pueden promover cualquier doctrina. Pero si nosotros miramos la Biblia y entramos en comunión con Dios, en oración, directamente al lugar santísimo, wow. Imagínense cómo sería esta iglesia si cada miembro, cada persona aquí estuviese en perfecta comunión con Dios. Estuviese en perfecta o en una comunión muy cercana. Yo sé que perfecta comunión es difícil, pero por lo menos caminando con el Señor y permitiendo que el Señor vaya cambiando. ¿Cómo sería la unidad entre hermanos si nosotros aguardamos nuestro caminar personal, nuestra comunión personal, individual con Dios? Si cada uno hace eso, wow. No tienes que quedarte por fuera, acércate. No tienes que dudar, acércate con denuedo.
Es como alguien que dice, no, pues eso es muy grande para mí. Es como si alguien te invita a un banquete muy grande. Ahí te invita a un restaurante, no sé, el Tony o Mercagán o Chiflas o algo costosito, ¿sí? Y te pone ahí una picada enorme. Y uno dice, uff, wow. Pero eso es mucho para mí. Más bien voy a ponerme aquí en el piso y encontrar las migajas que dejaron las otras personas. Porque eso es demasiado para mí. Eso, no, yo no soy digno de eso. Pero esa persona te invita. Dice, ahí está en la mesa. Y uno dice, no, pues más bien el mugre del piso ahí. O voy a mirar por la basura a ver qué encuentro. No tienes que hacer eso. Eso es lo que dice aquí en este texto. Tú no tienes que estar ahí fuera. No, acércate. Ya Cristo abrió el camino, Él te extendió una invitación. Tú perteneces ahí en Cristo. Si has creído, ahí entonces acércate. Es una comunión individual con Dios. Número 2, mantengámonos firmes. Es una convicción de fe, de esperanza. Primeramente hablamos sobre esa comunión individual con Dios, pero luego también esa convicción. Hay que mantenernos firmes. Dice en el versículo 23 de nuestro texto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Nuestra esperanza no se basa en nosotros. ¿En quién se basa? En Él y solo en Él. Si fuera yo el objeto de mi esperanza, me hubiera rendido hace mucho tiempo. Y diría, no, pues yo no soy capaz. Yo creo que fue John MacArthur, un predicador allá en Estados Unidos, que dijo, si fuera posible perdernos la salvación, todos la perderíamos, ninguno se salvaría. Es así, ¿no? Porque si se basa en nosotros, somos tan frágiles. Y claro, hay que vivir para Él y pues intentar purificarnos porque Él es puro y ser santos porque Él es santo y todo eso. Pero no esperamos en nosotros, en nuestro rendimiento, esperamos en Él y solo en Él. Amén. Y Él es fiel. Eso es lo que dice. Fiel es el que prometió. Por eso nosotros podemos estar firmes en esa esperanza, en esa fe. Él es fiel. Créelo. No hay en nuestro Dios ninguna injusticia. Salmo 33 dice en el versículo 4, porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. No hay ninguna injusticia en Dios. No hay ninguna cosa mala en Dios. Deuteronomio 32:4 dice de esta forma: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad o fiel y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Así es nuestro Dios. De pronto tú tienes una imagen de Dios como Zeus, como esos dioses griegos o algo así que eran muy corruptos. Hasta la mitología griega hablaba de sus dioses como muy corruptos y muy egoístas. Y hasta hay uno que se llama Narciso. De ahí sacamos el narcisismo, es el egocentrismo, estar centrado en uno mismo, buscando el bien de uno mismo. Ellos tienen uno en la mitología de eso. Pero Dios no es así. Él es justo y perfecto y no hay injusticia en Él. Él es fiel y cuando Él dice algo siempre lo cumple, siempre lo cumple. Nunca ha mentido y no puede mentir, nunca ha incumplido. Hay personas aquí que de pronto hasta yo te voy a decir, sí, voy a hacer tal cosa y bueno, se me pasa. Y no es por querer, yo no quiero nunca fallar a nadie, incumplir a nadie, pero a veces se nos pasa, ¿o no? Solo soy yo. Pero Dios nunca incumple. Dios siempre es fiel. Nuestro futuro es tan seguro que las mismas promesas del Señor, solo hay que creerlas, solo hay que recibirlas. Yo no tengo que entenderlo todo, solo debo de creerlo. A mí me gusta lo que dice sobre Sara. ¿Se acuerdan de Sara? Esa mujer muy anciana, ya pasó su tiempo para tener bebés, pero recibió palabra a Abraham, su esposo, Abraham. Y el Señor le dijo, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y luego dijo, eso será por medio de Sara. Por medio de Sara. Esa mujer estéril va a concebir. Y Sara como, bueno, yo no sé cómo será eso, pero listo.
Vamos a ver cómo es. Escuchen lo que dicen en Hebreos 11:11 sobre ella. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Y escuchen lo que dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo mismo de Abraham, dice en Romanos 4:20, o sea, el esposo de ella. Tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, diciendo, bueno, Señor, yo no entiendo esto, yo no sé cómo vas a hacer esto, pero yo te creo porque yo sé que tú eres fiel. La fidelidad de Dios nos impulsa a mantener firme nuestra profesión y vivir de acuerdo a su plan y a su propósito. Dios hará siempre su parte, amén. Siempre hará su parte, pero debemos poner toda diligencia por hacer la nuestra. En 2 de Pedro capítulo 1, yo les animo a que lean todo ese capítulo. Especialmente en los primeros 10 versículos, pero todo ese capítulo realmente solo duraría por ahí 10 minutos, 15 minutos leer todo el libro de 2 de Pedro. Son 3 capítulos, no es mucho, pero todo habla de esto prácticamente. Creer en la promesa de Dios y luego vivir de acuerdo a eso, mantenernos firmes. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Tantas cosas. Dice, Dios ha hecho su parte y tenemos acceso, tenemos sus promesas, pero hay que luego poner toda diligencia para estar firmes en estas promesas. Amén. Porque luego dice ahí a lo final, en el versículo 9 de ese pasaje, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mantengámonos firmes en la certeza de la esperanza, de la fe, en la promesa de Dios. Él me ayudará, pero tengo que actuar a base de mi fe en Él y sus promesas. 2 Corintios 7:1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora vuelvo a hacer la pregunta como hice hace un momento. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaría la iglesia aquí local y las otras iglesias del mundo si cada cristiano realmente estuviera viviendo en comunión cercana con Dios? ¿Y cómo estaríamos? ¿En qué condición estaría la iglesia si estuviéramos realmente firmes en nuestra esperanza, sabiendo que fiel es Él que prometió? Cuando digo firmes, hablé un poco de eso hace 8 días, pero estoy hablando de que no nos dejamos mover por las tormentas, porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Amén. Cuando hablo de firmes, estoy diciendo que cuando vienen dificultades y pruebas y persecuciones o cualquier cosa de ahí, nosotros decimos, no, pues yo sé que obra Dios todo para bien y para su gloria. Yo no entiendo, pero yo voy a creerle. Estamos más estables. Amén. Cuando digo que estamos firmes, no nos dejamos ofender por otras personas. ¿Por qué? Tenemos una perspectiva más eterna. Y vemos que también esas otras personas están en proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo estaríamos si todos estuviéramos en comunión con Dios y también todos estuviéramos también en esa idea de una convicción, de esperanza, firmeza en la esperanza? Ahí número 3, el último punto de este estudio, considerémonos. Es una consistencia en la congregación. Considerémonos. Vamos a volver al texto en Hebreos 10. Dice ya, así que tenemos esa libertad. Entonces, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, mantengamos firme. Y luego dice en el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos. La comunión con Dios siempre nos llevará a estar en comunión con su pueblo. Amén.
Entre más uno se acerca a Dios, más verá ese corazón de Dios y a otras personas que también están caminando con Dios. Jesús oraba por esto, no solamente para que creyéramos en Él, sino que seamos uno en Él y con Él. Dice en Juan 17, en la oración de Jesús antes de la crucifixión, Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, estaba orando por nosotros, una cadena de personas que hemos creído por la palabra de los que nos precedían. Versículo 21, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Si nosotros estamos en el Señor, si estamos en comunión con Él y firmes en Él, debemos estar también en comunión los unos con los otros. Es imposible andar con Él y amarlo a Él sin amar también a su iglesia. El apóstol Juan lo dijo de esta forma en 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión ¿con quiénes? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, entre más camino con el Señor, más estaré en unión, en comunión, en cercanía con mis hermanos, en solidaridad con mis hermanos. Es imposible estar bien con Dios y estar mal con los hermanos. Es imposible estar mal con los hermanos y estar bien con Dios. Las dos cosas van de la mano. Cuando consideramos los unos a los otros, es pensar detenidamente en otros, es pensar en la necesidad de otros, es pensar en cómo podemos ayudar, es ser dadivosos y no egoístas, es estar en comunión con Dios y con su pueblo. En Romanos 12 vemos también otro pasaje desde el versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todo esto sigue esos primeros capítulos de Romanos, hablando sobre cómo estar bien con Dios, cómo tener paz con Dios en Jesucristo. Pero todo eso sigue. Si yo tengo paz con Dios, también debería procurar estar en paz con otros. Si yo ando en comunión con Dios, debería estar en comunión con mis hermanos. Debería aprender a soportar a los difíciles. Y sí, hay hermanos difíciles, amén. Digamos, pues aclaremos esto desde el principio. Hay personas que son difíciles de amar. O para ustedes no. Es así siempre. Pero el Señor no nos llama a hacer siempre lo que es fácil. Él nos llama a ser como Él. Él nos llama a imitarlo a Él y seguir en sus pisadas. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien está feliz, o cuando alguien tiene una promoción ahí en el trabajo, o cuando ya logró tener algo en la vida y está gozoso, o cuando pudo cumplir algo en el ministerio y está feliz, nosotros, ¿cómo deberíamos reaccionar? Debería haber sido alguna trampa o algo así, o hay un poco de favoritismo ahí, o hay esto, el otro. ¿Por qué siempre él y no a mí? ¿Por qué siempre ella y no a nosotros? No, dice ahí, gozosos con los que se gozan. Cuando hay una persona que está pasando por un momento difícil, una pérdida, bien sea de
del trabajo, bien sea de la vida de un amado, un ser querido, bien sea una enfermedad, una noticia, una dificultad, donde quiera que sea. Es un quebrantado de corazón. ¿Qué hay que hacer? Ánimo, hermano, ya levántate, ya basta todo. No, dice, llorad con los que lloran. A veces no necesita nuestro consejo en ese momento, a veces simplemente necesita nuestra presencia. Alguien que está pasando por alguna dificultad, y si hay momentos para darle consejo, como veremos, pero hay momentos también para decir, yo estoy contigo, hermano. Yo no entiendo todo lo que estás pasando, pero yo veo que te duele a mí también, entonces me duele. Llorar con los que lloran. Eso hace falta a veces, ¿no? Eso hace falta a veces. Los cristianos en comunión con Dios y firmes en su esperanza también deberían estar en comunión consistente en la congregación. La Biblia dice ahí en este texto, volvamos a Hebreos 10, esto es interesante, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, exhortándonos. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí dice en el 24, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra es muy interesante, aparece muy pocas veces en la Biblia, solo 4 veces aparece esta palabra, y significa literalmente provocación o irritación. Es por lo general algo muy negativo. Las otras 3 veces que se usa esta palabra, la palabra es paroxismos, pero esa palabra cuando se usa es como para irritar, para provocar. Y somos buenos los santanderianos para provocar, ¿no? Para irritar. Uno dice, ahí sí estoy, pues hasta ahí, pastor. Yo dije, no, yo no puedo cumplir. Ahí sí puedo cumplir. Para provocar a otros sí soy bueno para eso. Pero es curioso, aquí se usa para bien. Es como las espuelas que usan un vaquero. ¿Sí han visto las espuelas? Que un vaquero se sienta ahí sobre el caballo, ahí tiene todo. Y en las espuelas a veces se coloca aquí en los botes, y ahí, no para hacerle daño al caballo, pero para provocarle a que se mueva. O sea, si lo hace mucho, entonces va a sangrar el caballo y realmente ese caballo no va a servir para nada. Pero lo hace un poco para que se mueva, para que lleguen al destino. Y el caballo realmente disfruta el caminar, el correr, el trotar, el galopar y todo eso. Pero a veces el vaquero tiene que como provocar al caballo para que comience a moverse. Así nosotros, es como, tenemos un dicho en inglés, a kick in the seat of the pants, como una patada en el trasero. Es como decir, bueno, vamos, pero para bien, para bien. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Nos estimulamos para mal o para bien? Otros quieren amar mejor al estar contigo. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, es más bien una provocación al bien, al amor. Estimularnos al amor es amar bien por nuestras palabras y nuestro ejemplo, y hacer que otros también quieran amar bien. Deben hacer eso en pareja, amén. En el hogar uno dice, no hay amor, entonces comienza a amar. Es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción, simplemente es una decisión que yo voy a cumplir la necesidad de otros. Yo voy a poner su vida antes que la mía, yo voy a servirle, yo voy a cumplir lo que necesite para que demuestre que le amo, y a pesar de todo le voy a amar. El amor, no, hasta otro uso de esa palabra, estimular o provocar, se encuentra en 1 Corintios 13. El amor no provoca a los demás para mal, pero para bien. Amén. Hay que amar, estimularnos al amor. Y dice estimular a las buenas obras también. Eso va de la mano. O sea, hacer buenas obras y animar a otros a que las hagamos no de forma vanagloriosa, sino en el Señor. ¿Sabías que Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras? Una y otra vez, como los cristianos, aunque no somos salvos por obras, somos salvos para las obras. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren
Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí podemos seguir y seguir y seguir. No somos salvos por las obras, sino para las obras. Entonces, en la congregación nos acercamos individualmente en una comunión sincera con Dios. Mantenemos firmes la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió, pero también nos consideramos los unos a los otros sobre cómo podemos estimularnos al amor, a las buenas obras. Hay personas que están frías en su caminar con el Señor, pero necesitan a otro cristiano al lado que les estimule para bien, para amar, amén, para que les anime. Debemos nunca, también dice ahí, dejar de congregarnos, no dejando de congregarse. Tú y yo tenemos necesidad de la iglesia local, mucho más de lo que entendemos. Vi un anciano de campo, se habla de esta historia, que estaba en una mecedora de madera, ahí en el campo, y ahí estaba en su patio, en esa mecedora, y mientras se mecía se escuchaban fuertes chillidos. Y saben, pueden visualizar eso. Y estaba muy frustrado ese anciano después de varios intentos inútiles de deshacerse de los chirridos de esa silla. El hombre enojado tomó su escopeta, porque estaba en la finca, y disparó esa silla en astillas y destruyó esa silla. Y luego se fue caminando y seguían, y eran sus rodillas. Así nosotros a veces vemos los errores de los demás en la congregación y decimos, este está mal, esta está mal, y todos los demás están mal, y pues menos mal no tenemos escopetas aquí comúnmente, pero bueno, la verdad es que a veces nos volvemos juzgando a los demás, pero no sabemos que a veces nosotros somos los que tenemos el problema en nosotros. Quizás debemos decidir si vamos a ser parte del problema o de la solución. En una Biblia de estudio, el Diario Vivir, dice así: el no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos los problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Fuerzas anticristianas crecerán en intensidad en el mundo. Las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. En cambio, a medida que surjan las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en la asistencia. Es curioso porque a veces estamos tan ocupados en la vida que no hay tiempo para la congregación. Y cuando yo hablo de la congregación, no estoy hablando solo de esto. Realmente hay algunos que vienen fielmente todas las semanas. Aquí están en su puesto. A veces otra persona se siente en su puesto porque faltan muchos puestos aquí. A veces, pero vienen fielmente, pero no conocen a nadie, no comparten con nadie. Y realmente están en la congregación, pero no forman parte de la congregación. Están de pronto escuchando la palabra, pero de la misma forma que uno podría escuchar en las redes. Y por eso hoy en día muchos dicen, no, yo prefiero quedarme en casa, yo pongo ahí la prédica y las alabanzas y yo escucho desde casa, estoy bien, es lo mismo. Y para muchos sí es lo mismo, pero bíblicamente no es lo mismo. ¿Por qué? El diseño de Dios es que estemos en comunión los unos con los otros. No solo recibir palabra individualmente, sino también estar en contacto continuo con los hermanos. ¿Por qué? Hay momentos en que yo necesito a los hermanos y los hermanos me necesitan a mí. Es algo que no se comparte realmente aquí solamente. Debe haber un contacto antes, después, entre semana. Deberían salir a tomarse un tinto y ser amigos, como dijo ahí, eso sello rojo es, sí. Tomémonos un tinto y seamos amigos. Eso es bíblico. No había tinto en la Biblia, pues que vea yo, pero eso es bíblico. El compañerismo, compartir pan con los ñeros, eso es bíblico. Etimológicamente, ahí eso es lo que significa esa palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos los unos a los otros. Yo pienso en el apóstol Pablo, y uno dice, Pablo era fuerte y pasaba por tantas cosas y firme y fuerte. Pero escuchen lo que dice en 2 Corintios 7:5.
Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, por dentro, temores. ¿Quién está hablando aquí? Pablo con todos los suyos, un equipo misionero. Y dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. ¿Quién fue Tito? Un joven predicador, un discípulo de Pablo, pero ese discípulo de Pablo llega a Pablo y consuela a Pablo. Y dice en el 7, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, los corintios, los más carnales de todos, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El mismo apóstol Pablo dijo, yo necesito a otros hermanos. Sí tenemos al Señor, pero necesitamos también a los hermanos. Debemos exhortarnos, dice ahí en nuestro texto, es la corrección y también es la consolación. Van de la mano. Pues por el lado de la corrección, la exhortación, algunos son muy fuertes para eso. Corrigen y corrigen y corrigen y corrigen. Y dicen, bueno, la Biblia dice que hay que corregir, entonces corrigen. Pero también la exhortación, en el contexto de la palabra, se usa con el sentido de consolar. O sea, es corregir y consolar. Son dos lados de la misma moneda. No podemos ser realmente el uno sin el otro. Hay un lado negativo, un lado positivo, pero ambos lados son importantes. La exhortación, fíjense que se hace entre hermanos, no solamente de parte de los líderes y pastores hacia la congregación, y se hace cada día. Eso es lo que dice. Dice, exhortándoos. ¿A quién está hablando? A los creyentes de la congregación, exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada día, cada día. Hebreos 3:12 dice así, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. Es esta misma idea. Mantengamos nuestra comunión con Dios, nuestra firmeza en su esperanza, su fidelidad, sus promesas. Pero también acerquémonos a los otros, considerémonos los unos a los otros. Saben que hay personas que están pasando por grandes dificultades todos los días y a veces ni sabemos. A veces las dificultades, las pruebas se comparten como una petición de oración externamente, pero realmente son nada más que chismes. Oye hermano, oren por tal hermano o tal hermana, tiene problemas, tiene muchos problemas. Por ejemplo, es así, 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 así. Me ha dicho estas cosas, me ha hecho tales cosas. Yo les digo, ¿ya no he hablado con esa persona? No, eso es para que usted arregle las cosas con... No, ¿qué dice la Biblia? Como creyentes, en comunión con Dios, también podemos acercarnos a los hermanos. Y hay momentos en que sí, pues la iglesia se interviene ahí, pues tiene que interceder en algún momento hasta ejercer la disciplina de la iglesia, que en la mayoría de los casos ni la iglesia va a saber eso. Porque es algo que si es en privado, entonces se hace en privado, pero en ciertos casos muy extremos, si hay que decir, bueno, como iglesia no podemos confirmar la profesión de fe de ese hermano, entonces le vamos a tratar como a un publicano, un gentil. Puede asistir, puede estar en la reunión, pero no podemos decir que es un hermano en la fe hasta que realmente haya un arrepentimiento y fe sincera. Eso dice la Biblia. Pero hasta este momento, ¿qué hay que hacer? Cada vez cuando nosotros estamos viviendo en pruebas, hay que realmente dejar saber esas pruebas a otros hermanos. De pronto no a todos, pero a algunos hermanos de confianza, acercarte y cultivar esa relación desde antes para que cuando tú estés en medio de una tormenta, tú puedes decir, uy, hermano Michael, yo estoy pasando por dificultades, hermano, estoy muy desanimado por esto, y yo sé lo que dice el Señor, pero quiero que ores por mí. Michael dice, él también pasa por eso, yo también paso a veces por eso. Y Michael a veces dice, Jorge, ora por mí, hermano, yo estoy enfrentando esta decisión y no sé qué hacer. Entonces hay una oración y oran los unos por los otros. Y Jorge dice, bueno, Alexander, pues me dieron esta oportunidad en el trabajo, estoy feliz. Y Alexander dice, gloria a Dios por eso. Y Alexander dice luego a Didian, mira hermano, yo estoy luchando con esto. Y Didian dice, yo también he luchado con eso, vamos a orar juntos. Y Didian dice,
¿Sí me hago entender? O sea, hay comunicación, hay oración, hay algo de simpatía con los otros hermanos, de compasión con los otros hermanos. No estamos juzgándonos, es decir, que vamos a vivir en comunión con Dios y los unos con los otros. Debemos hacer esto más y más hasta el día final. Cuando nosotros nos aislamos de los hermanos, decimos, no, yo solo voy a caminar con Dios, no voy a tener contacto con ningún otro. Realmente nos vamos a enfriar, porque al alejarnos de la congregación también nos alejamos del Señor. Amén. Yo no necesito ser miembro de la iglesia para ser salvo, pero sí necesito ser miembro de la iglesia para ejercer, para practicar la vida cristiana. Y yo los necesito a ustedes, más de lo que entienden, porque nos animamos los unos a los otros. La iglesia es un ensayo para la eternidad. La iglesia es como una embajada en tierra extranjera, que todo al entrar aquí debe ser como un vistazo sobre cómo es el cielo. Amén. Un vistazo pequeño sobre cómo será en la gloria. La iglesia no es perfecta, pero te necesita y tú también necesitas a la iglesia. Ahora, en conclusión, primero lo primero. Quiero que cada uno de nosotros nos examinemos a ver si realmente estamos en la fe. Hablé al principio sobre esa confianza que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos. De nada sirve todo esto si nunca has creído el Evangelio de Cristo. Como dice en la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos. Que Jesús está en vosotros a menos que estéis reprobados. O sea, ¿estamos salvos? ¿Somos salvos? ¿Hemos vivido en comunión con Dios? ¿Hemos recibido esa salvación? Tú no puedes estar en comunión con otros si no estás en comunión con Dios. Cristo ya vino a sufrir en la cruz y pagar nuestra penalidad del pecado y la de todo el mundo, pero solo se aplicará su sacrificio a la cuenta de aquellas personas que se arrepientan y depositan su fe en Él. ¿Ha habido un momento en tu vida en que hayas hecho eso? ¿Ha habido un momento en tu vida en que realmente has creído en el Evangelio? Hoy mismo, ahora mismo, reconoce a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Cree y entra confiadamente para hallar misericordia y gracia. Hoy es el día de la salvación. Amén. En un momento vamos a orar y mientras yo esté orando, de pronto tú, ahí donde quiera que estés, puedas clamar a Dios diciendo, Señor, yo veo estas cosas y wow. La oración nos salva, no son palabras mágicas, pero es una actitud del corazón de arrepentimiento y fe. De pronto tú puedas invocar el nombre del Señor. Sí, Señor, yo reconozco esto. Es algo que yo necesito. Y nunca realmente tenía certeza de si fuera salvo o no, pero hoy pongo mis vidas en tus manos. Yo te recibo a ti. Yo entiendo que pusiste tu vida por mí. Señor, te recibo a ti. Hazme una nueva criatura. Haz en mí algo nuevo. Sé mi Señor. Sé el líder de mi vida. Entrega tu vida a Él. Vamos a orar en un momento y va a haber oportunidad para que donde quiera que estén, clamen al Señor y arreglen cuentas con Él. Cristiano, ahora es hora también de aplicar esa salvación. Acerquémonos, tengamos comunión sincera con Dios individual. Has dejado a un lado tu caminar personal con el Señor. Cristiano, mantengamos firme esa esperanza porque fiel es Él que prometió. Te sientes débil en la lucha por quitar la mirada de su fidelidad. Y considerémonos. Tenemos una congregación que ocupa nuestra consistencia. ¿Te has engañado por pensar que puedes estar bien con Dios sin estar en comunión con tus hermanos? Seamos una congregación de creyentes en comunión. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, la alabanza, nuestra adoración, porque todo lo que somos lo debemos a ti. Señor, gracias por ser tan fiel en nuestras vidas. Te pido que si hay alguien aquí en esta mañana, el Espíritu Santo está obrando y reconoce que nunca ha nacido de nuevo, que si muriera hoy realmente no tiene certeza sobre dónde va a pasar la eternidad. Tiene religión y viene aquí a la iglesia, escucha la palabra, pero no sabe. Pero tu palabra dice que podemos saber. Podemos entrar con denuedo confiadamente porque tú nos abres el camino a través de tu sangre, de tu cuerpo partido. Y al entrar por medio de ti, Señor, creer en ti, tenemos acceso. Somos aceptos en el amado. Señor, si hay alguien que necesita tomar ese paso de fe, que hoy lo haga, que no espere más. Y como cristianos, como iglesia, que seamos una comunidad de creyentes en comunión, con corazones sinceros, con fe sincera,
sin pretextos, sin manipular los unos a los otros, sin querer figurar, sin buscar algo propio, algún bien propio. No, Señor, queremos buscarte a ti y juntos cumplir tu voluntad. Estas cosas te pido en tu nombre. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.